Hermanos y hermanas, Dios les bendiga de manera especial. Qué bueno volver a conectarnos, qué bueno volver a estar juntos a través de estos medios virtuales. Este que les habla es el pastor Alberto Díaz, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Luego de un receso de varias semanas, un receso navideño, ¿verdad? De varias semanas de nuestro acostumbrado estudio bíblico de los miércoles, queremos retomar la experiencia de educación y de reflexión basada siempre en la palabra del Señor. En esta ocasión es aún más especial, pues durante esta primera semana del año, bueno, más bien esta segunda semana del mes de enero, hemos tomado este espacio en la Primera Iglesia Bautista de Caguas para hacer énfasis en el tema de la consagración. Y queremos abordar ese tema durante el día de hoy. Mientras los hermanos y hermanas se van conectando y algunos van tomando su Biblia o su lápiz y su papel o su taza de café también para tener este tiempo de estudio bíblico, queremos recordarle a los hermanos y a todos los que nos escuchan nuestra programación regular, dejándoles saber a los hermanos que todos los domingos tenemos culto, estamos de manera presencial guardando muy cuidadosamente el protocolo con el propósito de mantener a nuestros congregantes en salud y en seguridad y muy bien cuidados. A las 9:30, a las 9 de la mañana tenemos la clase bíblica de adultos y a las 10 de la mañana la experiencia de adoración y predicación. Así que les estamos invitando a todos los congregantes a que puedan unirse a esta hermosa experiencia. Como parte de los protocolos, y hacemos énfasis en esto ante lo que está viviendo nuestro país, ¿verdad? Un alza desmedida en los casos de COVID. Estamos en el templo, pero estamos con un aforo o con una capacidad reducida de 135 personas, un máximo de 135 personas, todas las personas y todos los congregantes con mascarillas, todos a 6 pies de distancia en los núcleos familiares, con un proceso de acomodo al momento de llegada y con un proceso de desalojo al terminar el culto. Estamos siendo muy cuidadosos con este proceso, con el propósito de que todos los que puedan llegar al templo no solo puedan estar bien, sino que puedan sentirse bien y tener también ese ambiente de seguridad. Así que les invitamos para que puedan compartir la experiencia de adoración. Todos los lunes también tenemos los círculos de oración. Nuestra iglesia cuenta con varios círculos de oración, algunos presencial, se reúnen de manera presencial los lunes a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. Tenemos círculo de oración aquí en el templo y los otros son de manera virtual en los lunes en hora de la noche y un círculo de oración que tenemos de manera virtual también o de teleconferencia los martes en la tarde. Así que hay varios círculos de oración para que usted pueda formar parte de uno de ellos. Les invitamos a que usted pueda hacerse parte de una de estas experiencias de oración y los miércoles, como de costumbre, tenemos nuestra experiencia de estudio bíblico, de reflexionar en la palabra del Señor. Así que estamos ya listos, estamos preparados. Permitan que el pastor pueda ir compartiendo la pantalla para compartir lo que hoy estaremos hablando con ustedes. Hace aproximadamente, creo que 2 meses atrás, mes y medio, posiblemente, tuve la oportunidad de estar en una de las actividades de uno de los ministerios de nuestra iglesia, el Ministerio de la Tercera Edad, los adultos mayores, y comenzamos a abordar en aquella ocasión este tema, eh, aunque fue de manera muy panorámica, pero en este tiempo queremos trabajarlo con toda la congregación y con todos los que nos están viendo de manera virtual. Pero antes vamos delante de la presencia del Señor en oración y en acción de gratitud. Amado Dios, gracias por la vida, tu amor, tus bendiciones. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en este espacio virtual junto a nuestros hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista de Caguas y junto a los hermanos y hermanas de otras congregaciones y personas que posiblemente estén dando con este video, con esta experiencia. Permite que sea un tiempo de refrigerio, que sea un tiempo de ánimo, que sea un tiempo, Señor, de crecimiento también.
Te pedimos de manera especial que nos ayudes, te pedimos de manera especial que nos fortalezcas y sobre todo, Dios, que podamos crecer en ti. En Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Al abordar el tema de la consagración, dentro de los múltiples pasajes bíblicos que podemos encontrar, hay uno que me gusta mucho y que hallamos en el Evangelio de Juan. Es un pasaje un poco extenso, pero aún así daremos lectura en esta tarde a este pasaje. Pues es una oración de Jesús, y ¿verdad? Una oración o más bien un consejo de Jesús de Nazaret también a sus discípulos. Dice Juan capítulo 17 que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, oró al Padre y le dijo: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que dijiste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, y los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Finalmente, en estos últimos versos, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Les decía antes de leer esta porción que, al hablar del tema de consagración, me gusta hacer referencia a este pasaje, porque aunque es una oración de Jesús al Padre, en el cual incluye a sus discípulos y aquellos que habrían de creer en él, y dentro de ese grupo estamos cada uno de nosotros y nosotras quienes estamos escuchando este estudio en esta noche, Jesús aborda acerca de ese propósito y de esa cercanía que Jesús tuvo con el Padre, y de ese cumplimiento de esa misión que le fue dada, de ese guardarse para
cumplir los propósitos de Dios a través de su vida y en el ministerio que les fue dado. Y partiendo de ahí, me gustaría que pudiéramos ver, evaluar, reflexionar un poco acerca de lo que es la consagración a la luz de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos acerca de consagración, en una ocasión yo le pregunté a algunos hermanos, ¿qué es para nosotros, qué es para ustedes consagración? Y fueron varias preguntas. Hay unas imágenes que van a representar esas respuestas. Eh, Algunos me dijeron ir siempre a la iglesia. Y ahí vemos dentro de la imagen un templo sumamente lleno. Esos son uno de los conceptos. Yo no estoy diciendo que esto es lo correcto, sino simplemente estoy compartiendo lo que pueden ser ideas generalizadas que estén presentes en nuestro pensamiento cuando hablamos del tema de la consagración. Otros pudieron decir, es orar mucho, es mantener la vida de oración, es tener ese proceso de reflexión continua con el Padre Celestial. Otros compartieron que era la necesidad de tener más tiempo de ayuno. Y cuando hablamos tiempo de ayuno, de separar ese espacio de manera intencional para buscar hacer la voluntad de Dios, no solo en oración y lectura de la Biblia, sino a la luz de lo que nos dice Isaías y de la vida y ministerio de Jesús de Nazaret, a la luz de las prácticas de la justicia, de la paz, del amor y de lo que tenemos, ¿verdad? De esos valores del reino que nos han sido compartidos. Si no es así, el ayuno solamente sería dejar de comer. Así que por eso hago esa aclaración. Otros compartieron, pastor, consagración es también leer más la palabra. Y otros compartieron, no, pastor, consagración también es cuando alabamos al Señor y en esa experiencia de alabanza nos entregamos, lo hacemos con gozo, nos desprendemos, ¿verdad? De lo que somos para adorar a Dios con toda nuestra fuerza. Otros dijeron, pastor, es el proceso de decisiones. Es en el momento donde uno tiene que decidir hacia dónde va a ir el rumbo de la vida. Cada una de estas imágenes representan varias respuestas que fueron compartidas. Y yo quiero decirles, hermanos y hermanas, que es posible que pudiéramos pensar que todo lo que aquí se ha hablado es parte de la consagración. O yo prefiero decirlo de manera más clara, es un resultado, es una consecuencia de lo que es una vida consagrada al Señor. Porque fíjense que la consagración no se limita a la oración, tampoco se limita al ayuno, tampoco se limita al congregarse, sino que cuando vivimos vidas consagradas, entonces tenemos esa comunión con Dios, que se puede manifestar y reflejar a través de las diversas disciplinas espirituales, pero sobre todo de la vida misma. Vamos a definir qué es la consagración. Yo creo que debemos de comenzar por el principio, definir. La primera definición que hallamos en un diccionario clásico bíblico, un diccionario teológico, ¿verdad? Hay varias formas de definirlo, así que vamos a ir por varias de las definiciones. Se traduce como separar o santificar, por tratarse de aquello que está separado exclusivamente para Dios. Y esto lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel separaba o santificaba para Dios algunas cosas, objetos, lugares, personas, solo para un uso santo o un uso cúltico, ¿verdad? Una experiencia de adoración. El segundo término, cuando hablamos de consagración, otra definición pudiera ser el término nazareo, que también encontramos en el Antiguo Testamento, que significa apartar o dedicar al Señor. Ya es cuando se aparta no solo un lugar o una cosa, sino cuando se dedica una vida, la vida de un ser humano, al servicio del Señor. El tercer término que encontramos para definir lo que es la consagración significa, no significa, podemos utilizar una imagen que significa llenar la mano. Es como cuando las manos están llenas de algo. Y es la frase más utilizada en el Antiguo Testamento como referencia al sacerdocio. Es la imagen de ese sacerdote, ¿verdad? Ese momento de consagración donde el sacerdote recibía en sus manos, por eso llenar la mano, recibía en sus manos
la ofrenda que había de ofrecer al Señor, ya fuera en el altar de sacrificio o ya fuera en alguna de las otras experiencias del lugar de adoración. También se presenta como la colocación de símbolos de su oficio, no solo sobre de sí, sobre su persona, ¿verdad? Sino también en el lugar del templo, las manos llenas, como cuando uno llena sus manos para ofrecer lo que uno tiene en sus manos al Señor. Así que, en resumen, tres definiciones generales podemos encontrar. Uno, o conceptos generales para definir lo que es consagración. Separar exclusivamente para Dios. Dos, santificar o apartar o dedicar. Y tercero, el proceso de llenar la mano para ofrendar al Señor de lo que tenemos en la vida. En el Antiguo Testamento se presentan tres tipos de consagración. La primera consagración es la consagración obligatoria. Y sobre esto hay dos ejemplos que podemos dar. La primera es la de los primogénitos. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 2 y otros textos también, exigía la consagración de esos primogénitos, de ese niño que abría la matriz de la mujer, ¿verdad? Eh, y que nacía, ¿verdad? Y ese niño se consagraba como primogénito, como ofrenda, como propiedad del Señor. Y esto era una ofrenda de cada familia del Señor. Un ejemplo de esto lo encontramos también en el libro de Primera de Samuel, un texto hermosísimo, donde encontramos a Ana y a Elcana, y a Ana llorando en aquel lugar sagrado, en oración, presentándose delante del Señor. Y ese texto, ¿verdad? Luego lo podemos leer con más calma, pero Primera de Samuel, capítulo 1. Si usted quiere, a modo de ejercicio, luego que terminemos esta experiencia, lea ese capítulo de la Biblia de Primera de Samuel. El ejemplo de Ana y Elcana también es un ejemplo de ofrenda al Señor. También era permitido el redimir, es decir, comprar a Dios el primogénito mediante sacrificio u ofrenda hecha en el santuario. El día de reposo se consagraba también con el propósito de que el pueblo tuviera una comunión con Dios. Así que ya no es solo consagrar una persona o un niño, sino que también encontramos en la Biblia otro tipo de consagración que era la consagración de un día en particular, el día de reposo, el sábado. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos también otro tipo de consagración que es el diezmo, donde la ley establecía que de todo lo que las personas recibían tenían que apartar el 10% para el Señor, para el uso del Señor. Así que vamos viendo diversos tipos, según la tradición del pueblo de Israel, esa tradición religiosa del pueblo de Israel, de la manera en la cual ellos consagraban sus vidas, lo que tenían para el servicio al Señor. El segundo tipo de consagración, recuerden que le hemos mencionado que la primera fue la obligatoria. En la obligatoria estaban los primogénitos, el día de reposo y el diezmo. En la consagración, ahora el segundo tipo de consagración es la consagración voluntaria o nazariato. Y esto era un voto que la persona, fuera hombre o mujer, decidía hacer para el Señor con el propósito de dedicarse a Él. Hay un ejemplo que tan pronto seguíamos hablando les va a venir a su mente para poder entender lo que es esa consagración voluntaria. Esta consagración existía aún antes de la ley de Moisés, aunque la ley ya en número 6 vino a regular el nazariato. Ahora, los requisitos, y aquí lo van a ver, era no se cortaba el cabello. El cabello simbolizaba fuerza. Incólume era la corona de esa persona que había sido dedicado al nazareato. Se tenían que abstener del producto de la vid para mantenerse sobrio. Y hay una historia en el Antiguo Testamento muy conocida, de hecho es una historia de esas quizás muy particulares, de la que de pequeño estamos escuchando, de este hombre con mucha fuerza, un hombre que tenía toda la fuerza, casi un personaje superhéroe, casi un superhéroe en la Biblia. Y este hombre perdió su fuerza
porque se unió a una persona y como resultado de su unión, su cabello fue cortado. Y dice el texto bíblico que perdió toda la fuerza. Así que un poco en esa imagen vemos lo que es el nazariato, lo que es el proceso de dedicación, de consagración voluntaria al Señor. Dentro de los tipos de consagración, ¿verdad? Estas personas tampoco podían mantener los nazariatos. En el nazariato no se podía mantener contacto con los muertos y si por accidente había algún tipo de contacto, tenía que raparse la cabeza y comenzar el nazariato desde el principio. Así que también habían ciertas restricciones. Era un periodo de tiempo fijo y al terminar el nazariato se tenían que ofrecer sacrificios y presentar al altar, en el altar el cabello cortado como una ofrenda consagrada al Señor. También se podían consagrar de manera voluntaria, además de una persona, objetos, casas, utensilios, dinero, botines de guerra. Todo esto lo encontramos, ¿verdad? En las experiencias y en los relatos del Antiguo Testamento. La tercera consagración, llevamos ya 3 tipos de consagración. La obligatoria, recuerden, la obligatoria, y dentro de la obligatoria estaban los primogénitos, el día de reposo y el diezmo. El segundo tipo de consagración era el nazariato, que principalmente, ¿verdad? Es ese periodo de tiempo donde esta persona se consagraba voluntariamente como su vida, como ofrenda misma al Señor, y habían unas características: no cortarse el cabello, abstenerse del fruto de la vid y demás, y al terminar el nazariato ofrecer su cabello, ¿verdad? Y ofrecer ofrenda al Señor. El tercer tipo de consagración es la consagración ritual. Y esta era la que se hacía con el sumo sacerdote, que llevaba una placa en la frente que decía santidad a Jehová, lo que se le llama una mitra. Y ahí vemos la imagen de lo que pudo haber sido una mitra y de cómo esa mitra pudo haber estado ubicada en la frente de un sacerdote del templo. El profeta Zacarías anuncia que aún los caballos y los utensilios del templo de las casas, ¿verdad? Serían consagrados a Jehová como distinción entre lo sagrado y lo secular. Ya en Zacarías vemos una imagen un poco más amplia de lo que es la consagración. Desde la visión del profeta pudiéramos entender que la consagración no debería limitarse a una experiencia meramente religiosa, sino que debe ser algo de todos, de toda la vida, las casas, los utensilios, las propiedades, todo lo que tenemos debe ser dedicado al Señor según la visión que encontramos del profeta Zacarías. Ahora vamos a dar un salto al Nuevo Testamento. Hemos tenido una visión generalizada de lo que era la consagración en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, algunos pasajes hablan de Cristo como consagrado, es decir, como hecho perfecto por la muerte. Y esto implica que el sacrificio de Cristo, hermano y hermana, encierra una consagración en sí mismo, una consagración última, a través de la cual Él es dedicado como una ofrenda, como esa ofrenda que a la luz del Antiguo Testamento, recuerden el concepto de las manos llenas, la ofrenda que se recibía, ¿verdad? O el animal que se recibía para ser ofrendado en sacrificio al Señor, pues Cristo mismo es esa consagración última, esa ofrenda última por la muerte en la cruz y que es dedicado al Señor en la cruz, pero por la resurrección se convierte en ese sumo sacerdote, en esa última consagración, perdón, esa consagración última, perdón. Los padres de la iglesia visualizaron el bautismo como ese acto de muerte y de resurrección, como ese símbolo de la vida misma de Cristo, de aquel que murió, pero que resucitó al tercer día. Y los padres entendieron este concepto del bautismo como ese momento en el que el ser humano, el creyente, muere a su naturaleza de pecado, muere a su voluntad y resucita en una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, a una nueva voluntad, que es la voluntad del Padre. Y momento en el cual ese creyente es dedicado. Así que un poco en esa visión, los padres de la iglesia visualizaban lo que era la consagración de la vida. Ya no tanto la consagración de un lugar, de una cosa, de un objeto, sino la consagración de la vida misma
del ser humano. Un poco si vamos antes de los padres de la iglesia, la visión del apóstol Pablo, como mencionábamos el domingo en el sermón, el apóstol Pablo dijo, bueno, pues con Cristo yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y también expresó, que fue el sermón base del domingo, aquel que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es decir, tenemos nuestra vida, tenemos nuestra naturaleza, somos quienes somos. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo, ahora nos dedicamos a Él para aprender de Él, para parecernos a Él, para ser imitadores de Él, y lo que implica, ¿verdad? El parecernos, el ser imitadores, el vivir en justicia, el vivir en rectitud, el vivir en amor, en vivir en armonía, en buscar que la justicia y la paz sean valores que imperen en la sociedad también, en buscar ser agentes de sanidad, de transformación en la vida de este mundo. En el Nuevo Testamento, los padres de la iglesia, bueno, como dije, los padres de la iglesia visualizaron el bautismo como ese acto de muerte y de resurrección. Y ahí tenemos la imagen del bautismo y qué hermosa experiencia, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros podemos recordar ese momento en el cual fuimos bautizados en las aguas porque es un momento que marca nuestra vida. También sirve para identificar la muerte de un mártir o la instalación al sacerdocio. En el Nuevo Testamento, esas personas que morían, y encontramos en el libro de los Hechos, ese primer mártir por Jesucristo, Esteban, que se consagró en su vida misma, ya no en acciones meramente, sino en la vida misma, en una entrega de su vida física para el servicio del Señor, para testimonio del mensaje de Jesucristo. El adjetivo más utilizado en el Nuevo Testamento cuando hablamos de consagración o santificación es agios, que significa separación y devoción a Dios. Y se relaciona con aquello que se separa de la corrupción del mundo o de la corrupción moral y se dedica a participar de la pureza de Dios. Ejemplo de esto lo vemos en las Escrituras y lo vemos en particular en la vida de hombres y mujeres que siguieron a Jesús de Nazaret. Son varios los ejemplos y tenemos que solamente hacer memoria de aquellos a quienes Jesús llamó, a pesar de sus pecados, a pesar de sus defectos, a pesar de sus imperfecciones y a pesar de que muchos de ellos y muchas de ellas no cumplían con ciertos criterios para ser seguidores de Jesús. Sin embargo, Jesús los llamó y ellos decidieron aceptar ese llamado de Jesús y consagrarse, dedicarse a ser seguidores del Señor y a caminar en obediencia a Él. En la iglesia, agios adquirió, cuando digo en la iglesia, a lo largo de la historia, agios adquirió un sentido más ético que describía la cualidad que se necesitaba para permanecer en una estrecha relación con Dios. Entonces, ahora, en el pensamiento eclesiástico, ¿verdad? Comenzó a formarse o entenderse, más bien entenderse que para ser consagrado, para estar en estrecha armonía con Dios, en cercanía con Dios, había que estar consagrado o santificado, apartado para el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia había entendido que la misión de que Dios mismo y su misión es una misión santa. Cuando hablamos de santa, hablamos de una misión pura, que tiene que ser genuina y que tiene que ser de bendición a la vida de la gente. Y la misión de Dios, cuando hablamos de que es una misión santa, lo es porque es una misión liberadora. Ejemplo de esto lo encontramos, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, en el llamado de Moisés. Cuando Moisés ve aquella zarza, que era el arbusto que estaba encendido en fuego, pero no se consumía, y llegó a aquel lugar y escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. El lugar donde estaba, santo es, pero en aquel lugar Moisés recibe una misión, un llamamiento que también era santo como aquel lugar. Y ese llamamiento santo se transformó, vino a ser una misión liberadora
de un pueblo que estaba en esclavitud, que estaba en opresión, que estaba en dolor. Por lo tanto, cuando hablamos de consagración y de consagrar nuestras vidas al Señor, hermanos y hermanas, y de permanecer en una estrecha relación con Dios, no es para estar en la zarza todo el tiempo. No es para simplemente quedarnos en ese lugar donde vemos la zarza que arde y no se consume. Y eso lo pudiéramos entender más. No es para quedarnos en el templo, no es para quedarnos en la experiencia de iglesia, no es para quedarnos en la experiencia de oración comunitaria que tan hermosa es y que la propiciamos. No es para quedarnos en esta experiencia virtual, es para que todo lo que recibimos en el templo el domingo, con el sermón, en la experiencia del estudio bíblico, en el momento de oración, en las actividades con los hermanos, que esa experiencia santa en las frente a la zarza podamos extrapolarla, podamos ponerla en práctica, siendo agente de libertad a un pueblo, a un mundo, a una sociedad que vive en tinieblas, que vive esclavizada, que vive en dolor, que vive cegada, que vive en deterioro. Consagrarnos en este tiempo a la iglesia tiene que implicar eso. Lo otro sería hacer esa enramada para quedarnos en aquel lugar, en ese lugar donde tenemos el encuentro, pero donde no somos agentes de transformación. Así que en este tiempo me parece que Agios tiene que cobrar un sentido más ético, porque tiene que ser ese sentido el cual se identifica con otros y otras también. Vamos a dar una mirada teológica a la consagración, su naturaleza. Es una operación divina en el alma que fortalece, es un proceso de regeneración del creyente. Y para nosotros como bautistas esto es medular, porque uno de nuestros principios bautistas es que creemos en la regeneración del creyente. Es ese proceso de ser nueva criatura por la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Consiste en el control del dominio del pecado sobre nuestra naturaleza humana y la disposición a un nuevo curso de vida. ¿Significa ahora, porque estamos consagrados, que no somos pecadores? De ninguna manera, hermanos y hermanas. Somos pecadores. Decía el apóstol que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos y todas hemos sido y somos pecadores. Sin embargo, en Cristo, cuando estamos en Cristo y somos esa nueva criatura y hemos sido crucificados con Cristo y, y, y hemos decidido vivir consagrados, entonces vivimos en control del dominio del pecado sobre nuestra naturaleza y con la decisión de darle a nuestra vida un nuevo curso de vida. Es un proceso inseparable, debe afectar el alma, debe afectar la voluntad, debe afectar el intelecto, el entendimiento y la conciencia, hasta llegar al cuerpo, que a través de este es que se expresan los hábitos y las pasiones pecaminosas. Es decir, con esto lo que quiero decir, hermano, esto es algo que llega al corazón. Y cuando hablamos de corazón es el entendimiento, ¿verdad? En el lenguaje bíblico es el entendimiento, donde está nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestras emociones, pero que desde aquí se traduce en actos concretos. Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón son los hechos, las acciones de la vida misma. En este proceso nosotros somos colaboradores con Dios, cuando evitamos peligros de la vida y tomamos la santidad. Es ser diligentes con nuestro crecimiento espiritual. Así que hemos hablado de su naturaleza, de sus características, de la consagración. Dios es el autor de la esencia de la consagración o del resultado de la santificación. Y esto es una operación del Espíritu de Dios en nosotros, no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, es un proceso paulatino que nunca terminará en la vida presente. Siempre, mientras estemos vivos, debemos vivir consagrándonos para el Señor y que tendrá su culminación en la presencia del Señor. Y ya para terminar, ¿verdad?, esta experiencia de esta noche, debemos concluir de la siguiente manera, y es a la luz de lo que hemos visto. Desde el Antiguo Testamento, el acto de consagrar tuvo el objetivo de separar o dedicar al servicio de Dios. Perseguía el interés de hacer a la persona objeto santo y digno del servicio a Dios. El sentido que cobra
esto en el Nuevo Testamento tiene mayor relevancia para nosotros, ya que algo que ha sido consagrado viene a ser santo. Esa es la invitación que el Señor nos hace: sed santos porque yo soy santo. No por el rito en sí mismo, en nuestro caso, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si en nuestras vidas, si en la vida de la iglesia es manifiesto ese Espíritu de Dios mediante su fruto, entonces podemos afirmar que estamos en un proceso de consagración donde las obras de la carne no tienen dominio de nosotros, sino el fruto del Espíritu de Dios. Damos gracias al Señor por este espacio, este tiempo de poder reflexionar en base al tema de la consagración. Ya en las próximas semanas estaremos iniciando una nueva serie de estudios bíblicos para toda la congregación, así que ya probablemente la próxima semana estaremos anunciando cuál va a ser el tema que vamos a estar trabajando en estos primeros meses del año para nuestros estudios bíblicos. No obstante, esperamos que esta experiencia de esta noche haya sido de bendición, de edificación, de crecimiento para su vida. Reflexione en ella. Si usted por alguna razón o algo que no entendió, hablé muy rápido, sepa que usted puede volver a ver este video y usted puede participar de esta experiencia. Permita que esta experiencia le edifique, le bendiga y sobre todo le haga crecer. Este que le habló fue el pastor Alberto Díaz de la Primera Iglesia Bautista de Caguas, recordándole a los hermanos que nos estamos reuniendo domingos a las 9 de la mañana para la escuela bíblica, a las 10 para el culto de adoración. Estamos de manera presencial y los lunes los círculos de oración a las 7 de la noche y los miércoles de manera virtual con esta experiencia de estudio bíblico. Continuamos avanzando en la misión que el Señor nos ha dado en medio de este tiempo. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre de ti. Oremos al Señor. Amado Dios y Dios de la vida, gracias por este tiempo en el cual nos hemos podido encontrar de manera virtual con nuestros hermanos y hermanas. Gracias por esta oportunidad de compartir, Señor, tu palabra, que la misma, Señor, quede grabada en nuestros corazones y que podamos, Señor, ser hacedores de ella, a tu gloria y tu honra. Permite, Señor, que el ser obedientes a tu palabra, a tu instrucción, el buscar consagrar nuestras vidas para ti y ser agentes de bendición y de vida, produzca en nosotros satisfacción y gozo, pues estamos haciendo tu voluntad, Señor Jesús. Gracias por mis hermanos y hermanas. Bendíceles abundantemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, iglesia.